Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre la anatomía del codo y mencionar que dentro del protocolo para la evaluación de la articulación del codo por la resonancia magnética es necesario un protocolo específico acoplado de acuerdo a las guías osteomusculares y necesitamos secuencias en cortes tanto axiales, coronales como sagitales. En cuanto a la articulación del codo, mencionar que está constituido por tres articulaciones dentro de una misma cavidad articular, por eso se conoce como complejo articular. Está conformado por dos articulaciones en pivote que representan la unión del radio con el húmero y del radio con el cúbito en su extremo proximal, así como también la articulación en bisagra que representa la unión del cúbito con el húmero. Entonces, como podemos ver en esta imagen anatómica, a nivel del extremo proximal de la articulación del codo, que está conformado por el húmero, con dos cóndilos centrales que representan las superficies articulares, así como dos epicóndilos periféricos que sirven de unión para las estructuras de tejidos blandos. Estas superficies articulares a su vez se dividen en una porción cubital o tróclea que sirve para su articulación con el cúbito y una parte llamada capitelium que sirve para la articulación con la cabeza del radio. Tenemos acá que la cabeza del radio también se articula en su extremo proximal con esta muesca radial adyacente al cúbito. Este complejo articular es el que permite los movimientos de flexión, extensión, pronación y supinación. También tenemos la cápsula articular, la cual reviste este complejo articular. Tenemos los recesos sinoviales, el mayor de todos es el receso nivel olecranon. Tenemos las almohadillas grasas, existen tres, dos en el aspecto anterior que corresponden a las fosas de la tróclea como del capitelium y en el aspecto posterior la tercera almohadilla grasa que se encuentra oculta dentro de la fosa del olecrano. Cuando existe un derrame articular destinado a la cápsula articular, estas almohadillas grasas pueden incrementarse o elevarse, lo cual nos va a dar un signo típico a nivel de la radiografía, como podemos ver en esta imagen lateral de la articulación del codo, en un paciente que presenta una fractura a nivel del cuello del radio, es evidente este signo de almohadilla grasa tanto anterior como posterior. Tenemos en cuanto a los ligamentos, estos proporcionan un soporte adicional a la articulación del codo. Tenemos dos complejos ligamentarios principales, el colateral radial en el aspecto lateral y el colateral cubital en el aspecto medial. Entonces, dentro del complejo ligamentario colateral radial, este proporciona la estabilidad en varo y está compuesto por un ligamento anular, por el ligamento colateral radial y el ligamento colateral cubital lateral. A veces de forma variada puede existir como variante un ligamento anular accesorio, el cual se va a extender desde el ligamento anular hasta la cresta supinadora cubital. En cambio, el ligamento colateral radial que nace desde el epicóndilo lateral y se inserta a nivel del ligamento anular. Tenemos el ligamento colateral cubital lateral que también nace a nivel del epicóndilo lateral y se extiende hacia el margen posterolateral de la cabeza del radio, medialmente hacia su inserción en la cresta supinadora del cúbito. En estos cortes de resonancia magnética tenemos los componentes de este complejo, el ligamento anular, el cual reviste la cabeza del radio dentro de sus márgenes tanto anteriores como posteriores. Tenemos acá el ligamento colateral radial, el ligamento colateral cubital lateral, el cual representa el estabilizador posterolateral del codo principal y es el que da el soporte de la cabeza del radio y la articulación radiocubital. En cuanto a las lesiones de este complejo, ocurren como resultado de una dislocación o estrés en varo que a menudo ocurre en pacientes que presentan caída con la mano extendida o lesiones con impactación a nivel del capitelium posterior. Entonces, en esta imagen podemos identificar cómo hay este engrosamiento e incremento de la intensidad de la señal a nivel de la cara proximal del ligamento colateral radial, que a su vez también presenta asociación con otro tipo de lesiones, sobre todo por su cercanía de relación anatómica a nivel del epicóndilo lateral, como corresponde a los tendones extensores comunes. En este caso tenemos un desgarro de este tendón. Esta lesión en conjunto se denomina epicondilosis lateral o también codo de tenista. En esta otra imagen podemos identificar en cambio cómo hay esta interrupción completa de las fibras proximales del ligamento colateral cubital lateral, mientras que en el extremo distal se ve que estas fibras tienen un aspecto normal.
En cuanto al complejo ligamentario colateral cubital, este en cambio proporciona la estabilidad en valgo. Está conformado por una banda anterior, una posterior y una transversa. La banda anterior, que es la estructura dominante y es la principal restricción que resiste la tensión en valgo en el codo, se origina a nivel del margen inferior del epicóndilo medial y se va a insertar en el tubérculo sublime del cúbito proximal, el cual se encuentra medial a la apófisis coronoide. Mientras que la banda posterior, que tiene la forma de un abanico y es mucho más pequeña, también se origina en la cara inferior del epicóndilo medial y en cambio se inserta en el margen posteromedial de la muesca troclear, formando lo que se conoce como el piso del túnel cubital. Mientras que la banda transversa está conformada por fibras horizontales que unen los márgenes inferiores, tanto de los haces anteriores como posteriores. Entonces, en esta imagen podemos identificar al ligamento colateral cubital y en este aspecto, en esta otra imagen, en el aspecto medial, al ligamento colateral cubital, también en su asociación, como su origen de su inserción, en cambio aquí con los flexores comunes, que también ocurren lesiones en asociación conjunta con estas dos estructuras. Las lesiones, en cambio, del complejo ligamentario colateral cubital ocurren por estrés repetitivo en valgo, sobre todo durante la fase de aceleración de lanzamiento. Es un tipo de lesiones muy frecuentes en atletas que practican el lanzamiento. Sobre todo, la estructura que se afecta es a nivel de la banda anterior. En esta imagen podemos identificar cómo hay esta alteración completa anormal del ligamento colateral cubital a nivel de su porción distal, en asociación también con un incremento de la intensidad de señal en los músculos flexores comunes adyacentes. En cuanto a los músculos y tendones, se dividen en 4 compartimentos. Tenemos el compartimento anterior, el cual está conformado por el músculo del bíceps, que tiene 2 porciones, la porción de la cabeza larga, que se va a originar en el tubérculo supraglenoideo, mientras que la cabeza corta se origina a nivel de la apófisis coracoides y ambos terminan a nivel de un solo tendón en la tuberosidad radial, y adyacente a este tendón tenemos la aponeurosis bicipital. Tenemos al músculo braquial, el cual se origina a nivel del segmento anterior del húmero distal y se va a insertar en un solo tendón a nivel de la apófisis coronoides en la tuberosidad cubital. Y tenemos también al músculo coracobraquial, el cual se va a originar a nivel de la apófisis coracoides y se inserta a nivel del borde medial del húmero. Entonces, en este corte de resonancia magnética podemos ver donde señala la flecha al tendón del bíceps asociado a la aponeurosis bicipital. Tenemos acá, en cambio, al músculo braquial, y en cuanto al compartimiento posterior, tenemos que está conformado por el músculo del tríceps y el anconio. El tríceps, como su nombre lo indica, está conformado por 3 porciones. Tenemos la porción medial o vasto interno, que se origina a nivel del segmento medial distal posterior al húmero. Tenemos, en cambio, el segmento de la cabeza larga o vasto largo, el cual se origina a nivel del tubérculo infraglenoideo. Y mientras tenemos la tercera porción o lateral, que es el vasto externo, que se origina a nivel del segmento proximal y posterolateral del húmero. Todos estos se unifican en un solo tendón que se va a insertar en la zona proximal del olecrano. Y tenemos finalmente el músculo anconio, el cual se va a originar desde el aspecto posterior del epicóndilo lateral hacia el segmento y se inserta en el segmento radial del olecrano. Entonces, en esta imagen en corte axial podemos identificar acá el tendón del tríceps, y en este corte sagital se puede identificar a nivel de su inserción proximal en el olecrano cómo se muestra estas estrías con un incremento de intensidad del señal, que es la identificación normal en la resonancia magnética del tendón del tríceps, para no confundir con un posible desgarro. En cambio, acá tenemos en este corte axial, esta silueta roja señala al músculo anconio, el cual puede orientarnos para diferenciar la cara radial de la cubital, puesto que este es un ligamento que se localiza radialmente en la cara lateral. Tenemos al compartimento lateral, el cual está conformado por 3 grupos. Tenemos al grupo superficial o brachioradial, que este músculo se origina a nivel de la cresta supracondilia y se va a insertar a nivel del segmento lateral del proceso estiloides del radio. Y tenemos al grupo de los extensores comunes, que se originan en el epicóndilo lateral a través de un solo tendón, que es el extensor común, el cual se va a encontrar todos estos extensores a lo largo del segmento posterolateral del codo. Tenemos al extensor radial corto del carpo, al extensor común de los dedos, al extensor del dedo del meñique y al extensor cubital del carpo.
Y finalmente dentro de este grupo tenemos al supinador, el cual se va a originar a nivel del segmento lateral del olecrano y del epicóndilo lateral hasta su inserción en el segmento anterior y lateral del radio. Entonces en esta imagen podemos identificar el músculo brachiorradial. Tenemos acá en cambio en estas dos imágenes al tendón del extensor común, que en resonancia magnética se puede identificar como esta banda hipointensa que surge desde el epicóndilo lateral, y todos los extensores se van a encontrar a lo largo de todo lo que es la cara posterolateral del codo. Y finalmente aquí tenemos señalado el músculo supinador, que cuando se realiza el movimiento de pronación, este músculo envuelve al radio. Y finalmente dentro del compartimento medial tenemos al pronador redondo, que está conformado por dos porciones, una mayor o húmero, la cual se inserta en el epicóndilo medial, y una porción menor o cubital que se origina en el segmento medial de la apófisis coronoides, y ambos terminan en un solo tendón en el segmento lateral de la diáfisis del radio. Y en este grupo tenemos a los flexores comunes, que en cambio, a diferencia del anterior, se distribuyen en todo lo que es la cara posteromedial, la articulación del codo. Tenemos al flexor radial del carpo, al palmar largo, al flexor cubital del carpo y al flexor superficial de los dedos. Entonces, en esta imagen señalando tenemos al pronador redondo, el cual representa la mayor parte de la masa muscular de este compartimento anteromedial, y en cambio en estas otras imágenes tenemos igualmente al tendón del flexor común, que también se identifica como una banda hipointensa a nivel del epicóndilo lateral. En cuanto a las lesiones de estos músculos y tendones, la patología más común a nivel de la articulación del codo es la epicondilitis lateral, o también conocida como el codo del tenista, que es una lesión crónica que resulta del uso excesivo del tendón extensor común por repeticiones de microtraumatismos. Entonces, en esta imagen podemos identificar cómo hay un desgarro del espesor del tendón extensor común en el epicóndilo lateral, y que afecta principalmente al extensor radial corto del carpo. Tenemos a la epicondilitis medial, en cambio, esta es la lesión conocida como el codo del golfista. Esta es una lesión, en cambio, que afecta al grupo muscular flexor pronador. Tenemos en esta imagen como vemos igualmente que existe el desgarro del espesor del tendón flexor común a nivel del epicóndilo medial. Y finalmente tenemos las roturas del tendón del bíceps, que la mayor frecuencia es su afectación a nivel proximal en la articulación del hombro, y cuando ocurre a nivel del codo se debe sobre todo a un mecanismo de hiperextensión forzada con el brazo flexionado y supinado. Entonces en esta imagen podemos identificar cómo hay la presencia de líquido en la fosa antecubital, inclusive hay edema a nivel de la tuberosidad radial, la cual se encuentra vacía por el desgarro del tendón del bíceps, incluido el desgarro de la aponeurosis bicipital. Igualmente tenemos la rotura del tendón del tríceps, que sobre todo ocurre cuando traumatismos de caídas con manos extendidas o traumas directos, o a su vez con flexiones durante la extensión activa. Entonces en esta imagen se puede identificar cómo existe el desgarro del tendón distal del tríceps, igualmente en asociación con una lesión a nivel del tendón del bíceps con retracción hacia la parte humeral. Eso es todo, muchas gracias.